El cuerpo está preparado para el movimiento. Nos permite movernos en todas las direcciones y de muchas formas. Puede encogerse, estirarse, estarse quieto o correr. De esta forma podemos representar el movimiento de las cosas. Movimiento del viento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir a nuestros niñas y niños que muevan los brazos arriba, moviéndonos ampliamente. Y luego les vamos a pedir que el viento sea abajo. Hay que recordar que nuestros movimientos tienen que ser amplios, ya que nuestros alumnos imitan lo que nosotros hacemos. Entonces les vamos a pedir que sean arriba, movimiento del viento arriba y luego abajo. Arriba y luego abajo. Ahora vamos a hacerlo sentados y vamos a pedirles a los niños que se imaginen que son cómo caen las hojas en otoño. Caen las hojas en otoño. Voy a flexionar el tronco y voy a seguir cómo caen las hojas en otoño. Y pedirles a los niños que las hojas caigan en el piso. Ahora, vamos a pedirles que se imaginen que son unas aves. Van a colocar brazos laterales. Cuando pongan brazos laterales van a inhalar y bajan, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Ellos se tienen que imaginar que son aves, pero al mismo tiempo estamos trabajando nuestra respiración. Cosas pequeñas como las gotas de lluvia cuando caen. Y cosas grandes como el mar en calma. O el mar embravecido.